Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a sus clases de Aprende en Casa 2. Y la maestra Elvira y yo estamos contentísimas de recibirlos el día de hoy porque vamos a tener una clase de artes que ni se pueden imaginar. Increíble. Sí, estamos muy emocionadas las dos. ¿Sabes por qué, María? Porque están haciendo un gran trabajo en casa. También, los docentes, los papás, los niños se están Todos. divirtiendo muchísimo. Vamos a guardar el cubrebocas. ¿Vi cómo te lo quitaste? Que era por exactamente sin tocarlo. Y esa es la manera adecuada y vamos a guardarlo en un lugar seguro. Aquí lo ponemos. Y ahora sí vamos a guardarlo acá. Ay, ya me ando yendo, maestra. ¡Ay, no! ¡Qué no, susto! No. Bueno, ahorita calentamos un poquito. Acuérdate que siempre es sí. muy importante calentar nuestros instrumentos de Nuestros, trabajo. así es. Sí, como la voz y el cuerpo, porque vamos a seguir trabajando con voz y cuerpo, con sonidos y movimientos. Acordémonos que nuestro aprendizaje esperado es reconocer movimientos y sonidos reales de personas, animales y cosas y reinterpretarlos utilizando la ficción. Así es. Sí, así que para eso vamos a trabajar el día de hoy. Ajá. Vamos a necesitar, como siempre, nuestra ropa cómoda que nos permita movernos con nuestro instrumento que es el cuerpo. Exacto, María, tú sí sabes. Muy bien, muy bien. Y también vamos a trabajar con objetos cotidianos. Los objetos que tengan en casita, recuerden que no deben ser punzocortantes. Hasta una hojita de papel puede, si no sabemos trabajar, si no tenemos cuidado, nos puede cortar. Entonces, Así tener es. mucho cuidado y Sí. siempre pedirlos pues prestados, no tomar nada sin autorización. Exacto. ¿Sí? ¿Qué crees? Vamos vamos a a seguir trabajando con las fusiones. Perfecto. ¿Te gustó trabajar con fusiones la vez Me pasada? encantó. Oye, ¿te gustó trabajar con leyendas? Eso me gustó mucho más. Eso de poder crear una historia, contarla, actuarla, me fascinó. Pero, ¿sabes qué, María? ¿Qué? Que después de esta clase, Ajá. pues tuvimos una pregunta. Ay, Una ¿cuál? pregunta, sí, de un niño de la escuela Nezahualcóyotl, Ajá. en Atizapán de Zaragoza, Sí. que preguntó lo siguiente. Ajá. Nos dijo, ¿qué diferencia hay entre un mito, una leyenda, una fábula, sí? ¿Te gustaría saber cuál es esa diferencia entre Sí. esas narraciones? Sí, porque yo también tengo la duda. ¿Tú también tienes la duda? Ah, pues ¿qué tal que vamos al siguiente video y todos aprendemos mucho de lo que nos digan en esta cápsula? Perfecto, vamos a ella. Vamos a ella, sí. Existen muchísimas historias y diferentes formas de contarlas, no solo las que ves por internet o en el cine. Mira. Hoy vamos a estudiar algunas manifestaciones literarias de origen anónimo, tradicional y regional. ¿Alguno escuchó hablar de las leyendas? Sí, el hombre primitivo creaba leyendas para explicar los orígenes, características y nombres de lugares, plantas o fenómenos de la naturaleza que le resultaban enigmáticos, porque las ciencias todavía no estaban tan desarrolladas. Exacto. Ellos explicaban lo que sucedía con causas que su pensamiento mágico les permitía aceptar. Por eso incluían una gran dosis de fantasía. De allí surgieron narraciones anónimas que lograron la aceptación popular. ¿Y de allí surgieron las tradiciones? Claro, al ser repetidas de generación en generación, se convirtieron en tradiciones. El pueblo que las originaba se ubicaba en un tiempo y un espacio determinados. Después las leyendas las adaptaron a las características de cada pueblo, según su propio color local. Ah, por eso nosotros conocemos varias leyendas, porque se transmiten de generación en generación. ¡Qué interesante! Sí, muy interesante. Otro tipo de relato popular son las fábulas. Ah, sí. ¿Fábulas son esas historietas en las que hay animales que hablan? Fábula es el nombre que se da a las historias de animales, objetos o seres humanos que tienen un sentido didáctico. Son ficciones literarias breves en las que intervienen personas o seres personificados para dar una enseñanza útil o moral. Esa enseñanza se llamaba moraleja, ¿no? Exactamente. Al igual que las leyendas, las fábulas tienen un origen popular. Los fabularios eran códigos educativos que mostraban, por medio de los animales, las normas de la vida. Se transmitía de padres a hijos, luego las fábulas fueron recopiladas y transformadas por poetas cultos. Por último, tenemos los mitos, que son narraciones que hablan especialmente del origen de la cultura. ¿Qué significa eso, maestra? La narración mítica cuenta, por ejemplo, cómo comenzó el mundo, cómo fueron creados los seres humanos y animales,
y cómo se originaron ciertas costumbres, ritos o formas de las actividades humanas. Claro, casi todas las culturas tienen o tuvieron alguna vez mitos y vivieron en relación con ellos. Además, los mitos tuvieron mucha importancia y relación con las creencias y la vida religiosa, ¿verdad? Recuerdo a Zeus, que era considerado el dios supremo del Olimpo. Muy bien, Luciana. El mito puede abordar muchos aspectos de la vida individual y cultural, pero habitualmente el mito más importante en una cultura, el que llega a ser el modelo de todos los demás mitos, es el que cuenta cómo fue el origen del mundo. Profe, ¿qué necesito para convertirme en una leyenda? Bueno, tendrías que superar una prueba con mucho valor. Mira este ejemplo. Santi, con la puntería que tienes pareces Guillermo Tell. ¿Quién? Guillermo Tell fue un arquero suizo del siglo XIV. ¿Un arquero de fútbol? No, Santi. Arquero con arco y flecha. Ah, Guillermo Tell fue un arquero suizo al que se le ordenó disparar su ballesta contra una manzana colocada sobre la cabeza de su propio hijo. Imagina que debía tener mucha puntería para darle a la manzana y no al hijo. ¿pero existió en verdad? Los historiadores no pudieron comprobar su existencia, pero su historia se conoce en toda Suiza y se la relaciona con los orígenes del movimiento de la independencia. Entonces podemos decir que la historia de Guillermo Tell es una leyenda. Claro, por eso se habla del legendario Guillermo Tell. Ahora sí, ya me quedó muy clara la diferencia entre mito, leyenda, todo, ¿ya? Claro. Ahora sí, Fíjate, María, todo comprendido. Ay, ¿verdad? Ya lo que te quedó muy claro. Sí. María, te quiero contar rápidamente que la palabra mito en griego significa relato. Porque los seres humanos necesitamos relatos. Y hay pues varios tipos de relatos. Por ejemplo, tenemos el relato científico. Para explicar, por ejemplo, cómo nacen los volcanes, podemos decir que es el deslizamiento de placas tectónicas y ahí tenemos un relato. Pero a veces los seres humanos somos mágicos, somos seres de magia, ¿sí? Y entonces necesitamos historias más artísticas. Por ejemplo, yo te puedo decir que el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl no nacieron del deslizamiento de las placas tectónicas, sino que era un guerrero que estaba en pos del amor de una doncella que se llamaba Iztaccíhuatl. Pero iba a llegar alguien que se llamaba Citlaltépec un poco a enredar esta historia y ese relato puede ser más mágico. ¿Sí? ¿Te gustan los relatos mágicos? Me encantan. Oye, ¿qué tal que vemos otro relato mágico? Sí. Pero aquí vamos a retomar la clase anterior con fusiones. En este relato vamos a ver un personaje que está fusionado, mitad es un animal, porque es un cisne, y la mitad es una doncella. Es una mujer cisne. Y para eso te invito a ver la interpretación de este ballet que nos hace una hermosa representación del lago de los cisnes. Vamos a ver. Vamos a verla, sí.
Pero ¿te fijaste con cuánta belleza representan al cisne? Sí, eso Qué bonito sí. lo hacen las Cómo nuestro bailarinas. cuerpo puede representar cualquier cosa, ¿sí? Aquí muy bien se entiende cómo es una fusión entre un cisne y una hermosa doncella, ¿verdad? Y como cuando la levantan. Ajá, qué bonito. Ay, nuestro cuerpo es maravilloso. Pero así como tenemos relatos corporales, Ajá. también podemos tener relatos sonoros. ¿Sí? Hemos trabajado poquito con el sonido, ¿verdad? Muy poco, Ya trabajamos sí. mucho con el cuerpo. Ahora, ¿qué tal? Te invito y los invito a nuestras alumnas, a nuestros alumnos, a los docentes, a los papás, a que veamos el siguiente video que nos va a explicar lo que es el paisaje sonoro. Porque regresando vamos a trabajar con sonidos. ¿Sí? Perfecto. Entonces pongan atención a lo que es un paisaje sonoro. Siempre escuchamos, pero no siempre centramos nuestra atención en lo que debemos oír. ¿Sabemos escuchar? ¿Es posible educar nuestros oídos? Hola Simón, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Me saludas a tu papá? Sí, sí, cómo no. Yo te lo saludo. Escuchar es como ver un paisaje, objetos que están cerca y otros que están lejos. Qué increíble video. Nunca había hecho tanta conciencia de lo importante que son los sonidos que nos rodean. Todo el tiempo estamos llenos de sonidos. Y lo importante es poder estar conscientes. Y fíjate que con esa conciencia también podemos crear historias. Sí, entonces te invito, María, y invito también a todos los que nos están viendo hoy en esta sesión de artes a que exploremos con objetos cotidianos. Como siempre, el teatro no necesita más que las cosas de la vida, lo que nos rodea. No necesitamos mucho ir a la papelería y comprar cosas sofisticadas, no. Con las cosas que tenemos en casita podemos hacer grandes historias. Entonces, mira, te invito, ¿qué te parece? Aquí trajimos algunas cosas. Y ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a fusionar también nuestra historia. Vamos a trabajar con seres mitológicos, con seres fusionados, con criaturas. ¿Te gusta? Me encanta la idea. ¿Te encanta? Sí, sí, muy bien. A ver. Entonces, te invito a que exploremos pues con los recursos que aquí tenemos, que son recursos de casita. Y vamos a trabajar, yo te voy a ir narrando una historia. ¿Y qué tal que tú o yo, las dos, vamos con estos elementos a ver. musicalizar? Te cuento que antes, hace algunos años, mucho antes de que hubiera la posibilidad de la imagen, pues se hizo muy famosa un tipo de expresión que se llamaba radionovela. En este tipo de expresión, en este tipo de comunicación que era la radionovela, que era un tipo de narración secuenciada, ¿sí? Porque era como el capítulo 1 y luego el episodio 2 y luego el episodio 3. Se iba contando una historia con puros sonidos, aunque también había voz, se narraba. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer la narración. Muy bien. ¿Y te gusta que juguemos con los sonidos? Me encanta, a ¿Sí? ver. Muy bien, entonces vamos a pensar en un ser mitológico. Y a mí se me ocurre que podría ser, ¿cómo sería? ¡Ah! Un hombre lobo. Y entonces voy a empezar mi radionovela. Venga. Señoras y señores, vamos a escuchar una emisión más del hombre lobo. El hombre lobo triste.
porque este era un hombre lobo que en realidad quería ser un hombre perro. Y él quería ser un hombre perro porque él sentía que a los lobos no se les trataba tan bien como a los perros. Sí, pensaba que los seres humanos apreciaban más a los perros que a los lobos. Y entonces nuestro héroe empieza un viaje por la selva. Y entonces se escucha el sonido de la hojarasca. Las pisadas más fuertes de nuestra criatura lobo, nuestra criatura lobesca. Pero entonces, señoras y señores, él iba en busca del oráculo, para que el oráculo le dijera cómo convertirse en un hombre perro. Y se enfrentó con la lluvia que lo mojaba. Y era más fuerte la lluvia, cada vez más fuerte. ¡Ay! Sí, la lluvia lo empapaba, pero ¡ah! ¡Qué cosa! De repente, en la noche, se oían a los sapos. Pero eran sapos gato. Sí, muy bien, María. Ajá, muy bien. Y entonces, cuando menos se lo esperaba, nuestro héroe, ese hombre lobo, se encontró con una serpiente de cascabel. Y el hombre lobo le daba mucho miedo a las serpientes de cascabel, pero más miedo le dio cuando se enteró que era una fusión de serpiente de cascabel con un jaguar. Se oía muy feroz ese jaguar. Sí, y entonces el hombre lobo siguió caminando por la hojarasca, sí, y se oían los sonidos de los animales, de rapiña, como los buitres, que en realidad eran buitres pantera. Eso. Y el hombre lobo sentía que no llegaba ya al oráculo. El oráculo es una presencia, una figura también de la mitología griega que podía predecir cosas. Seguía la lluvia, muy fuerte, seguía la lluvia, sí. Pero entonces, ¿qué crees? Que de repente nuestro hombre lobo se acercaba. Pero entonces las aves, que también eran ranas, las aves ranas. Las aves ranas le anunciaron al hombre lobo que estaba a punto de llegar con el oráculo. Y entonces tocó la puerta. Y el oráculo no contestaba. Pero el toco más fuerte, más insistente. Pero el oráculo seguía sin contestar. Entonces, la serpiente de cascabel le ayudó. Hizo un sonido rítmico que reconoció el oráculo. Y el oráculo, como le gustaba mucho la música, dijo, a ellos sí los atiendo. Y se abrieron las puertas del oráculo. Y entonces, la puerta, pero rechinaba más fuerte la puerta porque era muy vieja. Sí, era una puerta viejísima. El hombre lobo se acercó y para esto hizo su sonido característico de lobo. El oráculo le preguntó, ¿qué es lo que deseas? Y el hombre lobo le contestó, quiero ser un hombre perro. Porque a los perros los quieren más. Pero el oráculo le dijo, mira, querido hombre lobo, ¿para qué quieres ser alguien distinto a quien tú eres? Si tú eres hermoso, así como la naturaleza te creó.
Mira, no veas las cosas que no tienes, ve lo que sí tienes. Tú ves que a lo mejor los perritos son más consentidos, pero tú tienes tu libertad y todo ese espacio en la selva, en el bosque, en la naturaleza. Hombre lobo, yo te invito a que te aceptes con tu belleza natural. Y el hombre lobo, ¿qué crees? Se aceptó. Sí, muy bien. Y entonces regresó ahí por la hojarasca. Pero ya iba muy contento porque se iba aceptando. Pero entonces empezaron a hacer una fiesta. Todos los animales, porque ahora ya el hombre lobo se había aceptado, y hicieron un gran ritual con música africana. Y todos bailaron, los animales. Y también bailan en casita. Y se escuchaba a lo lejos un... Y se oían a todos los animales. ¡Miau! ¡Au! Rabbit, crack, 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 crack. Había gatos también. ¡Gato! Y así termina el capítulo de hoy, con este capítulo llamado Las fusiones de los animales que se aceptan como son. No se pierdan la próxima emisión, que tratará sobre fusiones fantásticas y mágicas. ¿Quieren saber? Pues véanos en la próxima sesión de artes. Sí. Perfecto. ¿Te gustó jugar a la radionovela? Me encantó. Ustedes también en su casa busquen objetos con los que puedan hacer mucho ruido y creen su propia radionovela. Los retamos a que lo hagan, ¿sí? Nada más recuerden tener mucho cuidado con qué objetos van a jugar, que no sean peligrosos. Y los piden prestados y hagan sus propias historias con animales fusionados o con personas fusionadas. Exacto. O elementos de la naturaleza. Compartan esto con sus docentes. Así es. Y así hemos terminado con Había una vez unos dioses. Continuamos con educación socioemocional. Nos vemos, hasta la próxima. Llegó el momento de movernos. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.